Buenas tardes, amados estudiantes. Me encanta que sea un grupo pequeño. Y entonces, como siempre, abierta la oportunidad para que usted haga su crítica, su homenaje, su pregunta, su duda, su cuestionamiento, su recomendación, lo que usted desee. Los que deseen hacerlo, levanten la mano. Y como siempre, mostrando que esta generación es la generación, no sé si la indiferencia del silencio, la introversión, no sé, pero pocas preguntas tiene. Muy bien, vamos a continuar con, con lo que hemos estado eh, viendo el lunes pasado, en la que ya nos hemos acercado, porque es muy importante que el que estudie ingeniería y sistemas en el Perú no ignore primero cómo ha sido la evolución de esta interdisciplina, a dónde quiere llegar, qué cosa quiere abarcar, qué quiere resolver, qué oportunidad le quiere ofrecer al mundo que nos rodea. Tiene que saber, entender el estudiante de qué se trata esto, pero además de saber distinguirla en sus diferentes corrientes o escuelas que existen. Yo ya he repetido, voy a seguir repitiendo hasta que ustedes se aburran o se cansen o ya, o sea, quede grabado para siempre que hay cuatro corrientes: la ciencia de sistemas, biólogos, naturalistas que descubren aspectos fundamentales en la explicación del comportamiento de la naturaleza, sea esta física o biológica, ¿no? Está la segunda corriente, que es la ingeniería de sistemas propiamente dicha, Segunda Guerra Mundial, al margen de la ciencia de sistemas, se le denomina así al ejercicio interdisciplinario de diferentes especialistas para abordar algo muy complejo con el uso del modelado matemático, a fin de proponer algo que es algo nuevo, algo modificado, o algo que hay que eliminar, ¿no? Ya hemos explicado eso. Eso es la ingeniería de sistemas. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer en esta carrera. Pero también viene la cibernética, que es el estudio de los fenómenos naturales y también construidos, en la que existen mecanismos de regulación, de control, y que se da en la naturaleza misma, en el ser humano, en los seres vivos, se da formas de regulación, de control, que se quiere llevar a formas también construidas. La cibernética introduce este concepto o esta teoría del control y la regulación de la retroalimentación, que va a permitir un entendimiento más allá de lo que sucede en sí, sino del por qué sucede así. La cibernética. Y la otra corriente es la última, que aparece en los 80, 90, más explícitamente en los 90, que proviene de la Universidad de Birmingham, donde va a ser ahora el Congreso de la Ciencia de Sistemas en este año, en julio, que es llamado el pensamiento de sistemas. No pensamiento sistémico, ojo. Yo les he dicho que hay que distinguir el pensamiento sistémico, que es una manera de entender amplia de las cosas y pertenece al idioma común. Mientras que el pensamiento de sistema, estamos nosotros tratando de referirnos a una corriente de ideas que apareció, no Birmingham, no, en Lancaster, la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, a cuyos
cuyos seguidores se llamaban también lancasterianos. Pero el pensamiento del sistema va a generar un efecto también espectacular, porque cubre una materia que no cubría la ingeniería de sistemas, que era el abordamiento de los fenómenos, de los problemas, de los sistemas complejos, cuya estructura de complejidad no era conocida. Incluso el fenómeno mismo no era percibido. Ese entendimiento, ese abordamiento a la complejidad no estructurada pretende alcanzar a través del pensamiento del sistema con una metodología que se llama la metodología soft, de los sistemas soft. También llamamos incorrectamente sistemas blandos, la metodología de los sistemas blandos. Muy bien. Dicho eso. Y luego, ese desarrollo histórico que hemos mencionado, y hemos tratado de recalcar, va a llegar al Perú en los años 60, porque gente, principalmente los ingenieros mecánicos, fueron a hacer sus posgrados en Estados Unidos. Volver al Perú, emborrachados, totalmente embebidos de estas nuevas ideas, y creyeron que hacer ingeniería de sistemas en el Perú era una necesidad para su desarrollo, por la complejidad que existía en la sociedad de dicha época, los años 60, y la hay hasta ahora, pero digamos, ellos pensaban que la ingeniería del sistema iba a salvar al Perú, porque podían abordarse temas de alta complejidad y con el uso de las matemáticas caminar hacia una sociedad mejor y crear una carrera, lo cual fue algo sorprendente, no apropiado, porque se pudo haber hecho un posgrado para hacer concurrir a diferentes disciplinas y darles las herramientas del modelo matemático y de las metodologías, ¿no? Se formó. En los años 70, repito, no existía pensamiento de sistemas, ¿no? No existía computación también como una línea de desarrollo de conocimiento. Pero con el tiempo, el pensamiento de sistemas entró en el interés de que abordara la complejidad frente a la situación de que en muchos casos la complejidad no estructurada estaba ahí evidente en lo que había que abordar, y entró. Pero también se necesitaba, desde el comienzo del tema, se necesitaba ver cómo tus modelos matemáticos podían ser procesados. Segunda Guerra Mundial ya existía formas mecanizadas, digamos, de poder procesar datos, que luego aparecieron más intensamente en los 60, fines de los 60, los 70, y ya su uso más amplio fue en los 80, en los 90, con la microcomputación. Y ese desarrollo de la tecnología computacional también afectó no solamente a la ingeniería de sistemas, sino a las diversas carreras que la asumieron. Pero en el caso de ingeniería de sistemas, en particular en la UNI, éramos los ingenieros de sistemas que teníamos más, digamos, prestaciones matemáticas, que pudimos acceder a la formación computacional en el centro cómputo, porque donde se da computación, centro cómputo. No era una carrera, no se pensaba, nadie se imaginaba que en un momento iba a ser una carrera, no, era una locura, porque era una herramienta, era el estudio de un instrumento muy sencillo, no es muy complejo. Luego ya con el desarrollo de los sistemas de base, de los sistemas de desarrollo, el solo desarrollo se va a producir un despliegue más grande de la computación. Y va introduciéndose en su gran interés y va a transformar por la presencia, primero la ausencia de gente de ingeniería de sistemas de la carrera, como docentes, como autoridad,
no existía, hasta hace muy poco, recién había una autoridad ingeniero de sistemas, por primera vez en la historia de la universidad, la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, es dirigido en este momento por alguien que tiene formación en ingeniería de sistemas, nunca ha habido antes. Ha sido por químicos, por ingenieros industriales. Entonces, no había un entendimiento cabal del tema. Entonces se introducen, porque son herramientas muy bonitas, además para el desarrollo del ingenio y para la necesidad, lógicamente, que el mercado tiene, se fue incorporando curso de computación. Se convirtió la carrera en una carrera de computación, de informática. Y cometieron el error de no cambiar el nombre. Y por eso en la sociedad nuestra, la gente cree que un ingeniero de sistemas es alguien de computación. Y la gente también que ha entrado a la computación, también los egresados de ingeniería de sistemas, se han identificado, ¿no?, con esas herramientas que son, por supuesto, muy atractivas. Y sigue habiendo esta confusión, a tal punto que la carrera la quieren destruir y decir lo que debería hacer en esta carrera es que la gente tenga conocimiento para el procesamiento de datos. Y quieren ya eliminar los sistemas y constituir más bien una carrera que se va a seguir llamando ingeniería de sistemas, pero para el tratamiento de datos, o sea, retroceder al siglo pasado en ese tema. Entonces, hemos estado explicando en qué consiste la informática, muy importante, no solo en esta distinción, sino que el ingeniero de sistemas tiene que saber de informática, no es que no. Es decir, somos dos cosas distintas, pero yo tengo que saber de informática. Cuando yo ya ejerzo el trabajo, la profesión, en la organización a veces yo tengo que informarme sobre las bases normativas y legales. Y tengo que dominar los aspectos normativos, los estándares, en fin, tengo que saber. Pero a mí no me hace eso abogado. Es decir, yo no tengo que cambiar la carrera para que sea una carrera de derecho. Yo tengo que informarme sobre eso. De igual manera, dada que la informática es una herramienta, un aspecto sobre el cual la ingeniería de sistemas también tiene que formular requerimientos, es que tenemos que conocerlo. Por eso, en esa medida, hemos ahora abordado, para más o menos escarbar de algo que posiblemente ustedes ya sabían, que son los aspectos que componen lo que es la computación, hardware y software. Y hemos centrado nuestra idea básicamente a lo que el gran matemático sistémico von Neumann estableció como arquitectura computacional, la arquitectura del computador moderno, ¿no?, que se le llama también arquitectura von Neumann. Y hemos hablado sobre la manera como se articula el componente no físico, que se llama software, el componente no físico, la lógica del funcionamiento computacional, y hemos dicho cómo se clasifica, cómo está ordenado, qué tiene que ver. Yo hoy día vamos a ver cómo está constituido las diferentes líneas de desarrollo del conocimiento computacional. En la actualidad, la computación está constituida por varias disciplinas. Cuando yo estudio computación, no estudio una interdisciplina, sino una disciplina. Pero la computación en general tiene varias especialidades, digámoslo de esa manera, varias especialidades. Y ahí he puesto en el PowerPoint a la IEEE, porque es la entidad más importante, en el delineamiento de esos campos que norma, saca, participa de la ISO para las definiciones de los procesos de calidad y también de los contenidos conjuntamente con la ACM, de los contenidos formativos en el campo de la computación. ¿Y cuál es una disciplina de la computación? Los programas de computación son varias, ¿no? Una es la ciencia del computador, la computer science. Ellos quieren que se hable en inglés también, ¿no? Computer science.
la ciencia del computador, en la cual uno estudia lo que hay adentro del computador, cómo se compone, esta arquitectura von Neumann, sus aspectos. Hoy día se ha migrado un poco la idea, porque no solamente se ve la parte electrónica, física, sino se ve más el tema de los contenidos de software, ¿no? De software. Y el de ciencia de computación sabe trabajar, hacer diseños de programas de bajo nivel, se le llama, de bajo nivel, en lenguaje máquina, que permiten la construcción de los sistemas operativos, los compiladores y los intérpretes. Pero es la base, ciencia del computador. Como digo, ahora se ha acercado más al tema de software que propiamente a toda la parte científica. En aún no sé si se profundiza en la parte científica de la computación, ¿no? La segunda línea de desarrollo o de especialidad se llama Information System, sistema de información. Este es ámbito en el cual el de computación tiene que armar arquitecturas completas, computacionales, sean físicas o lógicas, pero que dan soporte a una entidad, no a un departamento, a un componente de una entidad, sino a toda una entidad completa. Puede ser una corporación también, pero sabe de los componentes, de las funcionalidades, de las maneras como interactúan los componentes computacionales, físicos y lógicos. Y ahora también el de sistema de información conoce sobre el tema de telecomunicaciones, porque hoy en día no hay computación que no esté vinculado a la telecomunicación. Bien. La otra especialidad se llama ingeniería de software, especialidad que tenemos en la facultad, ingeniería de software. ¿El que hace el software? El de sistema de información especifica la arquitectura, indica qué se requiere para desarrollar software, porque en algunos casos el de sistema de información coge lo que ya hay y lo arma, lo organiza, lo configura, se dice. Pero en esa configuración hay componentes de software. Entonces el sistema de información especifica los requerimientos que se tiene para poder desarrollar software. Y el ingeniero de software construye la aplicación. Con un lenguaje de desarrollo, desarrolla una solución que va a formar parte, va a ser un componente del sistema de información. La arquitectura, toda la estructura del sistema de información es campo del sistema de información, pero la construcción misma específica del software es del ingeniero de software. La cuarta especialidad se llama Ingeniería del Computador, Computer Engineering, que es aquel ahora más rentado, el tipo que gana más, es un ingeniero del computador, porque no solamente resuelve un tema de necesidad de composición organizacional de una entidad determinada, sino que es capaz de articular diferentes componentes, tanto de hardware como de software, para armar una arquitectura completa computacional. ¿Ya? Hoy en día se orienta más a los componentes físicos. Por ejemplo, un celular tiene, tiene componentes computacionales, ¿no? Tiene componentes de diferentes tipos, jamás imaginado, hasta de lectura de huella digital, de sistemas de seguridad, etcétera. Funcionalidades muy potentes, pero esa definición de componentes de hardware y software le pertenece a la ingeniería computacional, ¿ya? Las redes corporativas requieren
digamos, cuantificaciones, diseños, especificaciones que puede hacer un ingeniero computacional. En otra especialidad se llama tecnología de la información. Tecnología de la información, TI. Los de TI son, o sea, ahora esa rama es una rama que prepara a la gente en diferentes aspectos que están relacionados a tecnologías que dan soporte a los sistemas de información, que dan soporte. Es decir, ingeniero de computador, el computer engineering, sabe articular diferentes aspectos y componentes que el de TI sabe específicamente, porque son especialistas en base de datos, son especialistas en redes, son especialistas en, digamos, máquinas orquestadoras, transaccionales. Hay varias especialidades, hay también arquitectos de tecnología de información, o sea, de cómo armar, pero el ingeniero de el computer engineering es el que domina un poco más esa articulación. El de la tecnología de información tiene una especialidad dentro de todo ese conjunto de tecnologías. Y ahora acaba de salir pues la línea de desarrollo con su puro conocimiento de la ciberseguridad. Es un nombre medio torreja, porque el que ha puesto este nombre asocia ciber con el ciberespacio, el llamado ciberespacio, el mundo del Internet. Pero antes hablaba simplemente de seguridad de la información, information security, ¿no? Pero le han puesto ese nombre de la ciberseguridad porque es más marquetero. Pero en realidad se trata de la seguridad de la información, de la forma como con esos sistemas computacionales, tanto como sistema computacional como aquello que rodea el sistema computacional que está implicado en la implementación computacional, pueden tener, digamos, reglas, adoptar elementos que le den al sistema de información seguridad, ¿no? Gran tema el día de hoy. Ahora está en camino el análisis de datos, el data science, o le llaman ciencia de datos, pero no guachafamente también. De científicos no tienen nada, pero sí utilizan herramientas muy potentes para el tratamiento de datos. Y creo que ahí apunta el querer transformar la carrera, de que en este tema quieren ser una carrera de analítica de datos o de data science, escondida en el nombre de ingeniería de sistemas. Es muy importante tener en cuenta esto, las diferentes disciplinas que hay en la computación, porque es bien vasto. Ahora también en ingeniería de software uno puede subespecializarse. Hay gente que ha desarrollado soluciones bastante ingeniosas para el uso especializado en ciertas materias de ingeniería o de gestión de la empresa en Python. Y son ingenieros de software, pero expertos en Python. Entonces hay una enorme variedad, combinación de especialidades en cada una de estas ramas de la computación, ¿no? de la ingeniería de software. Entonces no está acotado estrictamente a una determinada cantidad de especialidades, sino ha ido creciendo progresivamente a una variedad, digamos. Bien. Ahora, en algún momento se tenía que clarificar cómo
se ubicaba el ámbito de pertenencia, el ámbito de dominio, ¿no? El dominio que se tenía en el desarrollo de ciertas especialidades, o cómo se estaba cubriendo los diferentes aspectos de la necesidad social o económica o organizacional a través del desarrollo de la ingeniería de sistemas y de la computación. Y se llama este cuadrito que les voy a mostrar, en la cual hay un aspecto, digamos, que estas materias tratan sobre el hardware, o sea, el equipamiento, la máquina. El otro aspecto que se tiene es el software, que es el conjunto de programas, ¿no?, que pueden resolver problemas lógicos aritméticos, el software. El otro ámbito tiene que ver con la organización y sus requerimientos o necesidades, ¿no? Campo del hardware, software y la organización, sus requerimientos, hacia dónde va lo que se va a hacer con el hardware y software. El otro ámbito son los procesos, no solamente los requerimientos, lo que quiere la organización, sino esto, lo que la organización hace, sus procesos. Y por último, temas que van más allá de la organización, que tienen que ver con los sistemas supraorganizacionales. ¿Cómo es que se reparte la torta los diferentes ámbitos, digamos, de la computación y de la ingeniería de sistemas? Antes de los 90, estos eran los campos. ¿Cómo se cubrían esos campos? La ingeniería electrónica y la ingeniería computacional cubrían el tema de hardware, del dominio de conocimiento en el hardware, y también del software. La ingeniería electrónica y la ingeniería computacional, no se olviden que la computación prácticamente va a aparecer de las ciencias vinculadas a la electrónica. La computadora es un instrumento electrónico. Y también va a estar la llamada ciencia del computador. Repito que de su aparición en el campo de la ingeniería electrónica corre traslado hacia un ámbito que se llama del software. Sistema de información es otro tema que también cobra mucha importancia y surge así. El tema de computación surge del procesamiento de datos y de la búsqueda del sistema de información, o sea, como el sistema de información como el conjunto de módulos, de componentes que permiten brindar a la organización un sistema, ¿no?, de información. Y también junto con él, y el sistema de información atiende o está enmarcado su ámbito de desarrollo en el estudio de los requerimientos organizacionales, la atención de esos requerimientos y también de resolver la mejora, la optimización o el soporte a los procesos organizacionales. En la lista de sistemas va a aparecer un llamado analista de sistemas que es la denominación primigenia del ingeniero de sistemas. O sea, es una denominación primigenia. Pero en la parte computacional se le llama analista de sistemas. Su campo es estrictamente los procesos organizacionales, estudiar la organización, sus procesos para formular las necesidades y los requerimientos de computación o de informática. Y la ingeniería de sistemas estuvo en esa época, cuando se inicia este asunto, este despliegue, antes de los 90, su campo era los temas más grandes, más complejos, más vinculado a temas más bien generales, globales. Entonces era estrictamente a los sistemas supraorganizacionales. Pasados los 90, hay una transformación, un avance, un desarrollo. La ingeniería electrónica ya ingeniería computacional se pega mucho más al tema del hardware y la ingeniería computacional al software y al hardware. ¿Ya? Software y hardware, ambas cosas la ingeniería computacional va a tener que ver, ¿ya? Como he dicho, ellos arman arquitecturas más completas, más amplias. Y la ciencia del computador se mantiene en el ámbito del software
la ingeniería de software, su ámbito es desarrollar software, pero también entender los requerimientos organizacionales, también, ¿ya? Porque no solamente reciben de la ingeniería de sistemas los requerimientos, sino también lo pueden recibir de alguien que necesita una aplicación, un desarrollo. El de tecnología de la información, su idea es dar soporte tecnológico a los sistemas de información, pero mirando las necesidades de la organización, mirando las necesidades propiamente de la organización. Sistema de información, su campo estrictamente son los procesos organizacionales, pero a partir de los requerimientos organizacionales. Y la ingeniería de sistemas hoy en día cubre los aspectos o los procesos organizacionales y también aquellos sistemas supraorganizacionales. Su lugar, su plataforma está por encima, digamos, del quehacer computacional. Bueno, no sé si, perdón, ¿qué estoy haciendo? Ya, no sé si tienen alguna pregunta ustedes al respecto. No hay preguntas. Entonces, vamos a hacer una pequeña, un comentario respecto a lo que va a ir sucediendo en la ingeniería de sistemas en el Perú, ¿no? Va a haber una pérdida de identidad porque va a cambiar, como les he mencionado, entre los 80 y los 90 el contenido de la carrera y no le cambian la denominación. La informática en esas épocas toma una gran importancia, no hay que negarlo. Y en forma casi inconsciente, la gente se interesa por la computación y le va queriendo añadirle o transformar el contenido en ingeniería de sistemas a un tema computacional, ¿no? Y van a aparecer una cantidad, pues, increíble de carreras que se denominan ingeniería de sistemas, pero en realidad son de computación o informáticos. Ojo, y otra cosa que también resulta bastante incómodo, fastidioso, es que la gente en IBM, los directivos de IBM, le van a llamar ingeniero de sistemas a los técnicos que arreglan las máquinas, a los técnicos, le llaman ingeniero de sistemas porque arreglan los sistemas IBM, ¿ya? Pero le dejan esa denominación. Y la propia gente de IBM se atribuye de que el nombre de ingeniería de sistemas en la UNI fue tomado queriendo emular a los ingenieros de sistemas, entre comillas, ingenieros de sistemas de la IBM, ¿no? Lo cual es falso. Incluso varios de sus autores dicen explícitamente, que la IBM nos prestó el nombre, que fue porque ellos le llamaban ingenieros de sistemas subtécnicos en hardware, que la UNI tomó ese nombre prestado para denominar así a los que se formaban en la parte computacional. Cuando ni se enseñaba computación, ni tenía en referencia a eso, la ingeniería de sistemas era un campo que se venía desarrollando en el mundo respecto a una interdisciplina. Pero los me dicen así, que lo dicen con tal seguridad, tal convencimiento que a mí se me paran los pelos, se me escarapela el cuerpo, se me pone piel de gallina, se dice, ¿no? Cada vez que estos patas se refieren así. Pero también no hay que olvidar que dado que hay ese interés, esa importancia de la informática, los ingenieros de sistemas nos metemos al tema. Yo me meto también al tema, en el centro de cómputo. Que me interesa y protagonizo, y hemos protagonizado mucho en el desarrollo informático del Perú. Yo ya les he dicho, yo he tenido participación en proyectos de cierta envergadura, novedosos en el Perú, y nosotros hemos empujado el tema de la ingeniería, de la informática también en el Perú, ¿no? Y hubo una intención justamente en los 80, de que se unieran las dos carreras, la ingeniería de sistemas y la informática, sabiendo claramente que eran distintas, pero unirlas. Perdón, aquí les quiero mostrar.
No, disculpe. Es que lo que pasa es que tengo yo una colección increíble, miles de llaveros. Y le quería mostrar el llavero, no le puedo encontrar porque hemos estado metiéndole todo lo que últimamente hemos encontrado. Que el año 82, el llavero de la promoción de ese año le va a llamar a la carrera, le va a llamar, dice, de los egresados de Ingeniería de Sistemas e Informática. Y sacaron el llavero pensando que prosperaba, ya prosperaba la propuesta de cambiarle el nombre de la carrera, porque había bastante contenido informático. Y ellos estaban bien ubicados en ese sentido, porque efectivamente no se había abandonado del todo la ingeniería de sistemas, pero se le había recortado para colocar el campo de informática. Y era una carrera de sistemas e informática. A media caña, es decir, una barbaridad, o sea, cuando uno hace a medias algo, en realidad lo hace mediocremente, ¿no? En realidad ese recorte llevaba a que ya no eras ni ingeniero de sistemas ni informático. Estabas como pisando dos campos, uno con un pie y el otro con el otro pie. Pero sin embargo, así estaba la situación y era correcto ese cambio de denominación, que no se aceptó. Porque la gente decía, si la cambiamos de sistemas, va a generar un efecto cuando ya otras universidades le están llamando a los egresados en el campo computacional ingenieros de sistemas. Y no aceptaron. Es que debieron aceptar, porque luego prontamente cambió totalmente a informática. Cambió totalmente. Ya se eliminó los cursos de ingeniería de sistemas. Ya ingeniería de sistemas 1, 2 y 3, y versión operaciones 1, 2 y 3. Habían cursos de ingeniería de sistemas un montón, pero luego fueron desapareciendo. Incluso las matemáticas fueron reduciéndose, porque el informático no necesita muchas matemáticas, ¿no? Es matemática básica, sumar, restar, dividir y multiplicar. O sea, es decir, hubieron cambios drásticos llevando la carrera a una carrera propiamente informática, pero no le cambiaron de nombre. Sin embargo, en forma paralela, hubieron esfuerzos, muchos esfuerzos en América Latina, sobre todo en el Perú, por el IAS, el Instituto Andino de Sistemas, por impulsar, dar a conocer, promover lo que era la ciencia de sistemas. Y además de introducir en el medio el uso de la metodología del pensamiento de sistemas. Y hubo bastante esfuerzo. Eso, yo le daría un reconocimiento de héroe al pensador de sistemas Ricardo Rodríguez Ulloa, a quien yo respeto y le tengo una estima fenomenal, porque era uno de los pocos que en el mundo académico insistía en el tema. Yo en los años 80, 90 estaba en el campo profesional. Y ya en los 90, al ver la precariedad de los egresados de sistemas, de la UNI que a las justas habían programar, que competían con las academias de computación, y yo retorno a la universidad, sabiendo que hay una crisis extraordinaria. La carrera se vuelve una carrera técnica, como la quieren hacer ahora. Y no hay profesionales que se abordar cosas más complejas y entiendan mínimamente sobre los fenómenos organizacionales. Y entonces yo retorno a la universidad a fines de los 90, vengo a la UNI y yo empiezo a hacer el cambio también, ¿no? Para la recuperación y el sistema que se va a hacer después. No se enseña teorías, no se tenía por qué enseñar teoría y ciencia de sistemas. Teoría de sistemas no tenía por qué enseñarse, ni cuando empezó la carrera, porque no llegaba al Perú todavía la línea, o sea, lo que se quería hacer ingeniería de sistemas. O sea, formar gente para el uso de modelado matemático a fin de resolver problemas complejos, interdisciplinariamente. Eso es lo que se quería. Y la ciencia de sistemas está en otra línea, por eso
no estaba en los cursos, teoría y sistemas. Y yo lo introduje a fines de los 90. Cuando yo entré a la universidad, como iban a desaparecer el curso de ingeniería de sistemas, porque yo no tenía lugar, porque era computación, yo me resisto, me meto al curso y propongo que se llame en todo caso teoría y ciencia de sistemas. No, perdón, en esa época teoría general de sistemas. Y me atracan, porque acá en la facultad no había ya ingeniero de sistemas y había mucha ignorancia del tema, ignorancia absoluta. Ni siquiera sabían quién era Bertalanffy, Hall, para nada, para nada. La gente que venía de la Universidad de Trujillo, de la Universidad de Arequipa, están más perdidos. Gente técnica, pero cayó la enseñanza en la facultad. Cuando yo llegué, pues en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Y yo, con cierta facilidad, puedo imponer el tema de incorporar temas. Fuimos incorporando en el transcurso del año 2000, ¿no?, a 2010 temas, entre ellos la teoría general del sistema, que ahora se ha transformado en teoría y ciencia del sistema. Teoría y ciencia porque ahora lo que fue teoría ahora se ha convertido en ciencia. Pero se incorpora, porque ya en los años, digamos, 80, ya la TGS se volvió muy conocida. Todo el mundo leía la TGS y yo la incorporé en la universidad. No se publicaba la teoría general de sistemas en su edición formal, digamos, ¿no? Pero dado que yo obligaba a mis estudiantes a adquirir el original, si no lo jalaba. Decía, el que no compra su teoría general de sistemas, el original, está prácticamente jalado. Yo lo hacía de otra manera, diciendo, a los que tienen un original, yo lo garabateo y le voy a aumentar 5 puntos. Y por supuesto, dado la exigencia del curso, todo el mundo se compraba. Entonces, en la librería que quedaba acá en Comandante Espinar, fueron a buscar la gente, porque ahí estaba la editorial que pedían, pues, ¿no? Entonces la editorial pidió una cantidad porque había muchos alumnos que pedían. Y entonces volvió en el Perú a distribuirse la TGS. Hoy día todavía exijo, pero ya no premio por tener el original. Ya debería hacerlo, ¿no? Porque si no se compra ese libro, si no se compra, va a dejar de ser publicado y va a quedar solamente las versiones antiguas. Yo tengo, todas las versiones han salido, incluso recibió la TGS un reconocimiento por ser uno de los libros más importantes de la editorial que la produce, ¿no? En sus 100 años del Fondo de Cultura Económica, uno de los libros símbolo fue la teoría general de sistemas, uno de los libros más vendidos en una época, ¿no? Muy bien, entonces hubo esfuerzos aislados en la cual se volvía a tomar conferencias, repito, el ingeniero Rodríguez Ulloa con el Instituto Andino de Sistemas fueron los grandes protagonistas. Algunos de nosotros estuvimos metidos ahí, pero mi protagonismo estuvo más vinculado a la reincorporación de las ideas de sistemas en la UNI, ¿no? Pero también muchos otros, especialmente la gente de Huánuco, se interesaron, la gente de Huancayo, alguna gente del norte, del sur, en Arequipa, en Puno, nos vinculamos y tratamos de impulsar con ellos esta recuperación de los conceptos de sistemas y sobre todo de poner vigente esta teoría general de sistemas, ¿no? Entonces, se desarrolla esfuerzo para relevar lo que en centros académicos de institución buena se usaba y mejoraba progresivamente en otros lugares del mundo, ¿no? Y se va a crear en América Latina la Asociación Latinoamericana de Sistemas. En el Perú, pocos participantes, pero Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, mucha gente interesada en los temas de sistemas nuevamente. Y existe ALAS
es la Asociación Latinoamericana de Sistemas. Yo pertenezco a las. No hay una contribución que hay que hacer, pero digamos, hay muchos tíos. También el Instituto Andino de Sistemas en el Perú le van a dar ambos un gran impulso, pero va a tener una posición muy importante el grupo de sistemas integrados argentino, que tuvo una gran influencia en el Perú, una gran influencia en sus publicaciones, que todo aquel interesado en sistemas en el Perú trataba de agenciarse de una de las publicaciones de la GESI o del GESI. El GESI publicó una cantidad, la mayor cantidad de sus publicaciones están asociados a la cibernética y su director, Charles François publicó libros y fue un influencer de la época en materia de sistemas. Entonces, que tiene mucha relevancia en los 90 y en el 2000. Y van a aparecer, pues, en los años 80 y 90, esta actividad que realizaba Rodríguez Ulloa que se llama sistémica, y donde se juntaban los diferentes exponentes del tema de sistemas de fama mundial, pero que venían al Perú. Y en los finales del 90, como les he mencionado, se inicia el estudio de la TGS en la UNI y luego en otras unidades del Perú. ¿Quién lo impulsó? Este pechito. O sea, yo fui el que trajo ese interés, la TGS. Ahora, en toda la gente que dicta la carrera de ingeniería de sistemas, hace que sus estudiantes lean la TGS o hay un curso de TGS. No saben por qué, pero ahí está. Pero es que la UNI se enseñaba la teoría general de sistemas y luego medio mundo compraba el libro de la TGS. Y entonces también en los años 2000 se da origen al movimiento de sistema en América Latina y se establecen los vínculos con la Sociedad Internacional para la Ciencia en Sistemas, ¿no? Que es el organismo más importante en la investigación en sistemas. Bien, pucha, que hemos acabado rápido. Pucha, bueno, pero yo avanzo un poco más con los temas, con el tema que tocaría la próxima clase. No me importa si acabo antes el curso. Esperen un ratito. A ver. Responde. Un segundito.
Entonces, el año 2000 es una reaparición de la ingeniería de sistemas, y en estos años, estos 25 años que han transcurrido, o que vienen transcurriendo, hay un resurgimiento espectacular en el campo de la ingeniería de sistemas, espectacular. Tenemos que hay una comunidad de sistemas consolidada, con presencia en América Latina. Ya lo hemos mencionado, el GESI sigue estando ahí presente. Ya han envejecido la mayoría de los originarios, lógicamente ha fallecido ya Charles François, está muy viejita y manda a veces mensaje la esposa de Charles François, que debe tener cerca de 100 años. Yo le adquirí toda la colección completa de las publicaciones del GESI, pero no lo pude traer al Perú, porque iba a costar más caro que dicha colección. Es decir, pero sí tengo muchas publicaciones de ellos, ¿no? Este grupo de estudios de sistemas integrados de Argentina, que agrupa gente no solo de Argentina, ¿no? Que tuvo como principal producto sus cuadernos de sistemas cibernéticos. A ver si acá tengo alguno de ellos. Son de colecciones espectaculares, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si acá está el año octubre del 89. Esta es un octubre del 89, miren. La teoría general de sistemas al día. Esto fue publicado en Ciencia Nueva el año 86, dice acá. Paul Davis. Entonces son separatas de la época en la que, en forma muy pequeña, ¿no? ¿Cuántas páginas son? 2, 4, 6 páginas. Y estos documentos son documentos hechos en mimeógrafo, una época distinta, que va a circular a nivel de Latinoamérica, porque en español. Acá, por ejemplo, hay uno, el mismo, igual, la TGS al día, la sociedad vista como orden jerárquico emergente de Charles François. Y también igual, son un conjunto de pocas páginas que van a tener una importancia sumamente espectacular, ¿no? No, así, la línea es TGS al día, la línea de publicación, no es el tema. Acá, por ejemplo, dice un marco conceptual para diseñar un sistema generativo de autoaprendizaje con capacidad para efectuar una actividad cognitiva, de Daniel Dubois, o Dubois. Y en fin, o sea, son una cantidad de publicaciones que van a tener un impacto gigantesco en la comunidad de sistemas, que era no muy numerosa, pero que va a proveer con estos escritores, que no son pocos, de una información básica, fundamental. Hoy en día a mí se me está ocurriendo en mi página de Facebook
hacer publicaciones. Yo ya he publicado la primera artículo que se publicó en la facultad. Y aprovechando esa elaboración, voy a hacer esa publicación. También voy a pedir permiso al GESI para poner a disposición este tipo de documentos para la gente interesada, los que les interese, pues, ¿no? Porque como hay poco, no hay, como se ha hecho, esto es una publicación que se ha hecho con máquina de escribir, no en la computadora, no existe una fuente computacional en esto. Es máquina de escribir y luego se reproduce en mimeógrafo. Entonces, o de repente digitalizado, ¿no? Lo digitalizamos y lo distribuimos. Pero en estos años, fíjense, desde el 89, o sea, 89 a los 90, los años 2000, GESI tiene una influencia muy importante. Y ya hemos mencionado Charles François, un belga argentino, va a publicar una cosa espectacular. Claro, yo en su momento yo decía, el ingeniero de sistema que no tiene la enciclopedia internacional de sistemas y cibernética no es ingeniero de sistemas. Eso decía yo. Pero nadie la tiene, pero solamente yo la tengo. No, yo no sé si solamente yo, de repente algún profesor de la Universidad de Huánuco la tendrá también. Pero no hay en la biblioteca, no lo tienen. Son 2 tomos de la un momento. Este documento es un documento docente valioso. Es, como decía, la Enciclopedia Internacional. Son dos volúmenes. ¿Qué cosa es lo que hay en la enciclopedia? La enciclopedia tiene el valor de haber juntado a las grandes mentes. Han dicho de paso, aprovecho para mostrarle que esto fue dedicado por el propio Charles François. O sea, me lo he dedicado. Claro, cuando uno ya está con las altas esferas, pasan estas cosas, estas peculiaridades, ¿no? Posiblemente cuando pase el tiempo y yo me vaya, no sé si al cielo o un lugar intermedio, yo he dicho que esta literatura vaya a la universidad. Pero, fíjense, creo que tiene la enciclopedia en forma alfabética los conceptos más importantes en el dominio del conocimiento de la ingeniería de sistemas. Y no solamente de ingeniería de sistemas, de la ciencia en general. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, la definición de lo que es, desde el punto de vista de sistemas, ahí, ciclo. ¿Qué cosa es un ciclo desde el punto de vista de sistemas, no? Y entonces se habla de la curva característica, y no, es una secuencia característica del estado de mayor o menor periodicidad repetida para un sistema. O sea, la enciclopedia define claramente el concepto. Yo no puedo referirme a ciclo si no está asociado a ese concepto que es el original. Y acá también se describe qué tipo de ciclos se comprenden en los sistemas biológicos. Esta es una literatura que es espectacular. Se supone que el que va a opinar, va a dar una opinión, tiene como fuente la enciclopedia. Pero eso, decirlo en el Perú, es una utopía, pues, ¿no? Porque en realidad se sabe o sabemos que no la tiene nadie. Entonces, por eso yo me luzco. Porque yo antes de hacer una exposición busco en la enciclopedia el concepto fundamental y solamente explicando el concepto ya la gente se impresiona. Cuando le he sacado la enciclopedia. Yo he dejado en la biblioteca que está allá en la universidad, en el templo de Ingeniería y Sistema, en mi salón, en el S240, una publicación que es antecedente de esto, que es el diccionario de la Ingeniería y Sistemas. Ahí en esa biblioteca lo he dejado. Creo que hay más de una versión.
Es una copia de esto que es el Diccionario de la Teoría General de Sistema y Cibernética. Conceptos y términos, que es el antecedente de la enciclopedia. Entonces, el papel de Charles François, él dirige estas publicaciones importantes de gran esfuerzo, ¿no? Felizmente, ciertas entidades financian y apoyan el desarrollo de este conocimiento. Antonio Martino, en Argentina, es otro referente importante porque él trabajó en la Argentina mismo, es un ítalo-argentino. Antonio Martino tiene una raíz italiana, pero ha vivido toda su vida en Argentina, pero estudió en Pisa, en la Universidad de Pisa, en Italia, una de las universidades más prestigiadas. Cualquiera no estudia en esa universidad. Y él salió estudiando tanto Derecho como Informática. Es bien raro, porque es un abogado de sistemas, pero que tiene una especialidad en informática. Él trabajó en Argentina en el ordenamiento y racionamiento de las normas argentinas. En Perú hubo la idea de contratarlo. Lo trajeron aquí, pero al final no lo contrataron para ordenar, depurar las leyes en el Perú, pero no se hizo, ¿no? Vive aún, Antonio ya está ancianito también. Alfonso Reyes es un personaje fantástico, discípulo de Stafford, o sea, en el campo de la cibernética organizacional colombiano. Ha publicado una cantidad de literatura sobre sistemas organizacionales en inglés. Su publicación en inglés no hay poca producción en él en español, porque se vincula más al mundo anglosajón. Ricardo Sotaquirá Gutiérrez, un colombiano, doctor en ciencias aplicadas, pero que hizo un desarrollo de conocimiento en lo que se llama sistemología interpretativa. Ricardo Sotaquirá es un experto en dinámica de sistemas, pero también él tuvo el desarrollo de un conocimiento en el manejo de herramientas que lo pegan mucho al uso instrumental para la enseñanza, la pedagogía. Hernán López Garay es un personaje un poco distante ahora de nosotros. Antes estaba muy cercano, se casó con una peruana. Hernán López Garay, venezolano, chavista, a las remacetas, debe ser ahora también pro Maduro, es muy probable, pero con él fue de la iniciativa y la convocatoria para fundar la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, al cual yo pertenezco, ¿no? Y sus publicaciones son publicaciones muy amplias, muy buenas y muy certeras respecto tanto a materias específicas, ¿ya? En este caso para el planeamiento regional, como también en la difusión de las ideas de sistemas. Yo tengo, por ahí debo tener una de las publicaciones que él tiene, que se llama Pensamiento Sistémico, se llama. Esta es la publicación de López Garay. Es una publicación, dice, diversidad en búsqueda de la unidad. Lo que pasa es que ya cuando él escribe este documento, las ideas de sistemas, tanto de pensamiento de sistemas, de ciencia de sistemas, ingeniería de sistemas, cibernética, se juntan. Se están juntando acá. Y él publica eso juntando. Y esto, que son varios autores, ¿ah? Andrade Sosa, Weiner, Ángela Espinosa, López Garay y Ricardo Sotaquirá también está en esto. Ustedes van a ver que este es un libro, en realidad, también está dedicado por él, miren.
y me la he dedicado, no, perdón, también, tiene una dedicación. Pucha, yo tengo la dedicatoria de libros de los personajes más importantes del sistema, ¿no? Y acá lo que hace López Garay es poner en este libro bueno, él le llama geomorfología del pensamiento sistémico, le llama, ¿no? Y entonces acá lo que uno va a encontrar, primero el tema de la cibernética, está luego el constructivismo, está luego el modelo viable, está la dinámica de sistemas, en fin. Es una publicación que junta todas las ideas de sistemas de una manera bastante... Entonces, Hernando todavía vive. Se ha distanciado de nosotros porque nos hizo una mala jugada. Se organizó acá en el Perú un evento de sistemas. Él era el coordinador general, nosotros los coordinadores locales, pero se le ocurrió pasarle la responsabilidad a otro colega de Huancayo, de organizar en vez que se haga en Lima con nosotros, en la UNI, se hizo en Huancayo, en la Universidad del Centro, sin que nos avisaran. O sea, nos avisaron cuando ya la cosa estaba ya preparada, y en fin. Y ahí estuvo, pues, Sagasti, ¿no? Sagasti, que fue presidente del Perú, haciendo la presentación, porque Sagasti pertenece al movimiento de sistemas en América Latina, ¿no? Y entonces eso nos distanció, hubo una discrepancia, terrible, con Hernán no le perdonamos que nos haya tirado cintura, y entonces nos distanciamos. Claro, nos hemos distanciado en términos de la cercanía que había antes, ¿no? Pero en términos de ser parte del movimiento, ¿no? Ambos estamos en lo mismo, ¿no? Humberto Maturana y Francisco Valera, los chilenos estos, le han dado una línea de desarrollo, una cantidad de cosas interesantísimas. Yo cada vez que hay una feria de libros, yo busco los libros de Maturana, ¿no? No siempre se encuentra. Francisco Valera también tiene publicaciones bastante importantes. El más resaltante es El árbol del conocimiento, ¿no? Hay otro que es de máquinas y seres vivos, la autopoiesis. El título termina en la organización de lo vivo, que tiene que ver con cómo se desarrolla un sistema, la capacidad de autodeterminación, autogestión, autocontrol, autopropagación, etcétera, la autopoiesis. Humberto Maturana y Francisco Valera, entonces, en la publicación. En Chile nos sacó ventaja a todo el resto de América Latina respecto a publicaciones y a investigaciones, ¿no? En un tiempo. Y Ricardo Rodríguez Ulloa, lógicamente, nuestro compatriota, que se resalta en este resurgimiento de los sistemas por sus cuadernos de sistémica, ¿no? Bueno, también aparecieron en los años 2000 los grupos estudiantiles egresados de sistemas, los congresos regionales, los congresos nacionales de ingeniería de sistemas, los CONEIS, volvieron a recuperar el sentido diferenciado entre sistemas e informática. Pero ya luego, a mediados del año más o menos 2015, 2013, 2015, más o menos por ahí, nuevamente se ha vuelto al error. Entonces ahora ya no es CONEIS, sino CONIS. O sea, ya son congresos nacionales en realidad de informática, no de ingeniería de sistemas. El año 2005, la Universidad de Huánuco implementa una carrera de ingeniería de sistemas. Implementa. Eso lo empujan los estudiantes, que fue liderado por John Apolinario. John Apolinario, ustedes van a ver que está muy de cerca ahora del rector de la UNI. Es ¿cómo se dice? Su zapatra en su candidatura a la presidencia. Ustedes saben que el rector de la UNI, ¿no? Está postulando a la presidencia, ¿no? Está como candidato. Y uno de sus impulsores
en el centro del país, es John Apolinar. Él fue un estudiante, él egresó, él fue el que impulsó la creación de la carrera de Ingeniería de Sistemas en Huánuco y ha tenido un espectacular desarrollo en diferentes temas, pero sobre todo en el campo regional. Es un dirigente ahora político de mucha influencia en la región de Huánuco y apoya pues la candidatura de López Chao en la presidencia, ¿no? Entonces se va a dar tanto en Huancayo como en la Universidad de Centro, perdón, en la Universidad de Huánuco, Huancayo, una explosión de interés por la ingeniería de sistemas, por la ciencia de sistemas, ¿no? Y se crea el ABDIS, como les he mencionado. El ABDIS es en realidad es un movimiento que genera una suerte de escuela rotativa, itinerante en los diferentes países para que en reuniones que duran entre 3 a 5 días se traten temas de sistemas en la cual hay un expositor que cuenta un caso y plantea un sustento conceptual y teórico, ¿no? Y la UNI también, los estudiantes se agruparon, los estudiantes tomaron una iniciativa y se agruparon, crearon un grupo que se llama la ISSS UNI, que ya no opera porque todos han egresado. Entonces, que apoyaron, o sea, se unieron, se constituyeron, hicieron su directiva, tomaron fuerza, tomaron el centro de estudiantes, dirigieron el centro de estudiantes, eran parte del tercio y fueron los que empujaron para que la carrera se recuperara nuevamente. Ahora ya no existe una corriente así, se ha perdido eso. También en paralelo, y que nos ayuda, a pesar que su contribución en el campo del sistema no es nula, la Sociedad Peruana de Computación, que ha insistido tercamente en la separación del sistema con la computación. Eso nos ayuda, ¿no? No solamente por ello, sino por una mayor conciencia, tanto la Universidad Católica como la Universidad, la UPC, ya no le llaman a sus carreras ingeniería de sistemas, sino carreras de informática. Es muy importante esto, y eso por también la coincidencia con la Sociedad Peruana de Computación de hacer la distinción entre ingeniería de sistemas y computación. Esta sociedad es una sociedad que está dirigida por un tipo que tiene odio a la ingeniería de sistemas, le apesta a la ingeniería, nos insulta cada vez que puede, que fue contratado por el actual rector para ser un asesor, digamos, en tema tecnológico, y tiene un lugar ahí, se llama Ernesto Cuadros. Es una persona que nosotros hemos declarado en la facultad como persona no grata. Hemos debido calificar de otro un calificativo más insultante, porque él nos insulta, nos trata, pero de la peor manera. Y lo hemos declarado persona no grata y no le damos espacio para nada, a pesar que él busca la forma de hacerse de este espacio. Y entonces, no era necesario, ¿no? Para empujar el tema computacional no era necesario meterle tierra, barro y cochinada de media como ha hecho él todo este tiempo, y ahora con el apoyo del actual rector al que no le tenemos mucha simpatía, le hemos perdido la simpatía. Se formó esto fue una experiencia interesante. En Lima se formó una organización que fue la Sociedad para los Sistemas Empresariales. La Sociedad para los... que fue un grupo de egresados que se agruparon para dar servicio a las empresas con el uso de metodologías y de herramientas de ingeniería de sistemas. Igual se hizo en Huánuco con un grupo que se llamó Sinergia. Y que estuvieron trabajando muy bien en esos años. Sin embargo, dado el buen nivel de los miembros de estas agrupaciones, cada uno de ellos se desarrolló y fue dejando
hasta dejar en nada estas organizaciones, ¿no? O sea, no se ha vuelto a producir este esfuerzo, juntarse como egresado y hacer una empresa que ofrezca servicio de ingeniería de sistemas. No ha producido, quizá vale la pena retomarlo otra vez. Bueno, ¿cuál es la relevancia actual de la ingeniería de sistemas? Y esto es muy importante, saber que la ingeniería de sistemas ha ido creciendo, desarrollando, empujándose en paralelo con el avance de la ciencia de sistemas. Y la UNI ha retomado la ingeniería de sistemas, se ha alineado a la INCOSE teóricamente, aunque pocos estamos ya vinculados al INCOSE. Está el profesor Tobías, hay el Canchano también, hay un profesor más que está involucrado con INCOSE, pero la decana no sé si no tiene tiempo, no le interesa, no tiene plata, qué será, pero no se ha vinculado, debiendo ella incorporarse porque ella es la jefa de la carrera, tampoco pretende ser el director del programa de Ingeniería de Sistemas, es una desgracia. También hay una relación con la IEEE, en mi caso yo estoy vinculado con ellos de una manera, no soy miembro de la sociedad internacional, pero sí soy, ¿cómo se dice?, adherente de ellos. Lo que pasa es que la suscripción no es tan barato, es un poco caro. Ellos prefieren agrupar a organizaciones. Y como no somos una organización, tampoco tendríamos los recursos para estar. Yo sí me vinculo con ellos, pero como un adherente. Y bueno, también la UNI lo que ha hecho es tomar, originalmente el Cuerpo de Conocimiento de los Sistemas, la guía para la implementación de la carrera y centrar los cursos más importantes en su propuesta del corazón de conocimiento, ¿no? Que el Corebook, que es el que hemos utilizado. Pero ahora el grupo que se ha formado es un grupo informático que piensa eliminar todo este contenido por otro más vinculado al tratamiento de datos, ¿no? Es muy importante porque ahora hay un interés en todas las disciplinas, en todo lado, para incorporar las ideas de sistemas, para darle a las carreras, a la ingeniería civil, a la medicina, a la botánica, a lo que sea, un enfoque en sistemas. También la perspectiva de ciclo de vida, el concepto de ciclo de vida ya está incorporado dentro del marco general de la ISO y en general de las metodologías que hoy día se utilizan para formular propuestas e innovaciones en diferentes campos, ¿no? La metodología, el análisis de sistema es fundamental para el desarrollo de nuevos instrumentos y de la aplicación técnica en diferentes campos, especialmente en el campo informático. La interdisciplinariedad, que antes era ignorado, ahora es una forma ya más generalizada de generar capacidades para el desarrollo de proyectos, para sostener mejor una gestión de la organización, y le permite a las organizaciones tener una perspectiva más amplia y trabajar mejor sus diferentes necesidades, ¿no? De igual manera, la transdisciplinariedad y la capacidad de aprender ahora es una condición básica de un profesional. La transdisciplinaridad significa que yo tengo mínimamente un conocimiento de disciplina que no es la mía, pero que está asociada a la mía. Y la capacidad de aprender es porque cada día va surgiendo temas en diferentes ámbitos que es necesario entender, comprender por lo menos, sino de adquirir ese conocimiento. También el concepto de integrar sistemas es columna vertebral de las organizaciones modernas, especialmente en el Perú. Y entonces ahí, en este ámbito, en este sentido, el ingeniero de sistemas se ubica con mucha facilidad y tiene toda la capacidad para aportar en ese sentido la gestión organizacional.
Y se necesita seguir insistiendo en que se distinga del informático para poder ir posicionándose más en el desarrollo de los temas de mayor complejidad en las organizaciones. Lo que queremos es lo que queríamos, ¿no? Porque ahora que desaparece la ingeniería de sistema en la UNI, va a estar más distante este deseo de formar un liderazgo en la UNI para que extender el tema de la ingeniería de sistemas a otros lugares. En forma moderada, porque el mundo no necesita una cantidad masiva de ingenieros de sistemas, sino se necesita una cantidad masiva de informáticos, de programadores, en fin. Pero en ingeniería de sistemas se necesita un grupo regular para poder modelar, diseñar lo que se requieren las soluciones ahora mucho más complejas. Las condiciones complejas de incertidumbre, de impredictibilidad, hace atractivo el enfoque, la filosofía, los principios, la epistemología, las metodologías, los instrumentos, los marcos conceptuales, los procesos, los estándares y las soluciones que se utilizan y producen en el ámbito de sistemas. Es decir, hoy día es más importante. Y aunque no tengan conciencia de ello, las diferentes especialidades han ido adoptando conocimientos y desarrollando destrezas para hacer esto, ¿ya? Y por supuesto que tenemos que abordar lo que se nos viene. Hay una visión futura de lo que va a ser la ingeniería, lo que se tiene que hacer en la ingeniería de sistemas, comparada con la que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuál es el alcance y dominio actual que tenía la ingeniería de sistemas? Probablemente un dominio es la propia llamada que está en el corazón de la ingeniería de sistemas, que tiene, digamos que son aspectos que le pertenecen a la ingeniería de sistemas, ¿no? El análisis de necesidades, que es parte de todas las metodologías de sistemas, el análisis de riesgo y también el estudio de las oportunidades. Está también en el campo, el dominio de conocimiento que se tiene para la ingeniería de sistemas, que pertenece propiamente a la ingeniería de sistemas, es la conceptualización y definición hacia dónde voy, qué cosa va a alcanzar, qué contiene las soluciones, el planteamiento de alternativas, diseño de ingeniería, la definición de las arquitecturas, la especificación de los requerimientos, el modelado y la simulación de sistemas. Todo esto pertenece propiamente a la ingeniería de sistemas, ¿ya? Hay otro ámbito que es la implantación de sistemas, que no solamente lo ven los ingenieros de sistemas, pero es también algo que complementa los elementos que deben constituir las capacidades que tienen los ingenieros de sistemas. Esa capacidad para implantar sistemas, el saber dominar el tema de pruebas de calidad y de conformidad, la especificación de requerimientos técnicos o tecnológicos y las especificaciones de los requerimientos de información, la implementación, habilitación operativa y también la implementación y habilitación de la seguridad en los sistemas en general, ¿no? La forma como uno aborda el poner en producción algo nuevo, un sistema nuevo. Está el tema también relacionado al tema del riesgo en la implementación de sistemas. Ojo, estamos hablando de implantación de sistemas. El riesgo, el control, el seguimiento y la evaluación de los sistemas que operan, ¿no? Que se implantan. El otro ámbito es el de la gestión de productos y sistemas. Mucha gente en ingeniería de sistemas en realidad es tal porque maneja proyectos interdisciplinarios, proyectos de gran envergadura. Por lo tanto, el dominio de la gestión de proyectos es muy importante. Se dice de gestión de proyectos y de sistemas, ¿no? Ambas cosas. ¿Cuáles son esas materias? La gestión de competencias, o sea, de capacidades humanas, gestión de la organización y en la gestión de la dirección, de la conducción de proyectos y de sistemas, ¿no? La gestión de costos, tiempos, ejecución, monitoreo, riesgo y control de cambios en los proyectos y también en los sistemas, planeamiento y preparación de operaciones y la gestión de las operaciones. Esas son los tres áreas que hoy en día
tienen que ver con las capacidades que la ingeniería de sistemas se requiere. Y hay otros temas que están enlazados en esos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, entre el ámbito de ingeniería de sistemas y implantación de sistemas está el planeamiento y análisis operacional, el estudio, el seguimiento de los indicadores, de la conducción, pero sobre todo del análisis de lo que pasa cuando opera un sistema, la integración de sistemas. Entre la ingeniería de sistemas y la gestión de proyectos, la inteligencia e innovación de los negocios, la gestión de la ingeniería de sistemas propiamente. Entre la gestión de proyectos y sistemas y la implantación de sistemas está la integración y gestión de la cadena de suministro, el plan y gestión de la implementación de sistemas. Y lo que abarca los tres ámbitos: planeamiento y estimación del ciclo de vida, el análisis y gestión del cambio y el tema del aseguramiento de la calidad, de las pruebas, la verificación y del control de los planes, ¿no? Básicamente, esos son el alcance y el dominio actual de la ingeniería de sistemas. Bueno, las competencias que actualmente, digamos, se plantean según el plan de estudio que hemos referido a la ingeniería de sistemas en la guía, probablemente el estándar internacional para la ingeniería de sistemas. El estudiante que se gradúa debe tener un dominio de conocimiento en los fundamentos teóricos de la metodología de sistemas, en los temas centrales característicos de la ingeniería de sistemas, tanto marcos, metodologías, conceptos de sistemas, y debe tener también una cierta profundidad en ciertos temas, algunos en algunos temas, otros en otros temas. El dominio cognitivo requiere cierta profundidad temática, pero no en todo, sino en aquello que resulta más relevante para lo que se va a hacer. También debe tener conocimiento, dominio cognitivo, dónde se aplica, en qué ámbito se aplica y cómo se aplica la ingeniería de sistemas. El desarrollo de capacidades, este dominio cognitivo va también de la mano de desenvolverse en un rol determinado. Tener capacidad de desenvolverse como diseñador, como articulador de diferentes disciplinas, como especificador de requerimientos y como integrador de una solución. Entonces también se necesita que tenga práctica, que haga práctica. Seguramente en las prácticas preprofesionales se va a poder desplegar esto, ¿no? Y tiene que haber practicado en la conceptualización y en el modelado de sistemas, en la identificación y evaluación de los problemas, en la formulación y selección de alternativas, en el diseño de soluciones, y también mostrar profesionalidad en lo que hace, ¿no? Ser un profesional que se muestra como tal. Pulcritud metodológica. O sea, su metodología debe ser pulcramente formulada y desarrollada, saber trabajar en equipo, desarrollar un sistema, una personalidad y una identidad ingenieril y sistémica. Y para eso, en parte del curso hemos hablado sobre esas características que uno va desarrollando en su personalidad, que resulta resaltante luego cuando uno propiamente ejerce la profesión. Y el comportamiento ético, la moral. Si un ingeniero de sistemas se aprecia como tal, es porque es una persona que tiene principios éticos y los sabe exhibir en lo que hace, ¿no? Hemos avanzado muy bien. Me estoy quedando, repito, sin tema al curso. No está desesperado porque empiecen a exponer ustedes. Bueno, preguntas. No hay preguntas. Chicos, entonces nos encontramos la próxima semana en este mismo canal, debe ser, en este mismo espacio. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.